Muchos sectores están a la espera de la propuesta del actual gobierno en el tema de pensiones. Fue el pasado 10 de marzo, casi al finalizar la cadena nacional sobre las medidas económicas contra la inflación, que el presidente Nayib Bukele dijo que en unas semanas presentaría en la Asamblea Legislativa una reforma que sería integral para beneficiar a todos los cotizantes, pero hasta la fecha no se conocen detalles. Se está trabajando en ese tema de las pensiones, que es una deuda histórica. Creo que ya esperamos algunas décadas y podemos todavía esperar unos días más para poder conocerlo. Lo que sí es importante decir que estoy totalmente segura que va a ser una propuesta integral. Algunos sindicatos son de la idea de nacionalizar el sistema, mientras otros que se debe hacer una reforma profunda a la actual. Habría que analizar cuál es la propuesta que se da, porque pues todos pueden funcionar, ¿verdad? Subir las pensiones mínimas no le es favorable al gobierno porque eso afecta directamente el presupuesto general de la nación. Conocimos algunos pensionados que hablan de lo poco que reciben cada mes. Hay que mejorarlas un poquito porque mucha gente no puede vivir con $250 que les dan de pensión, más equilibrada, y están dando del año pasado que ya le van a dar salida, que ya le van a salir y no han dado nada. Yo estoy pensionada, pero una pensión no es justa. Trabajé 30 años para vivir con $460, no es justo. Más los descuentos, yo creo que a la gente le dan como 250. En otros casos, trabajadores del sector informal están desencantados con la posibilidad de una pensión y prefieren tener sus propios ahorros, mientras otros ven con incertidumbre su futuro al no tener una pensión en su vejez. Yo como nunca he trabajado, nunca he tenido un trabajo así formal, no siento que me pueda beneficiar una pensión, pero esas pensiones que es el horror, que es muy manoseado es el dinero de las pensiones. Soy vendedora, en un futuro digo yo no voy a tener ninguna ayuda de nada, digo yo, porque como no he ahorrado nada, no he cotizado nada, digo yo. Entonces en un futuro a mí eso me va a afectar, digo yo, pero como no pudiendo, ¿qué vamos a hacer? Digo? Lo cierto es que todos buscan tener un soporte económico llegada a su edad adulta y un sistema de pensiones que favorezca a todos los salvadoreños. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Pulso Ciudadano. Hoy seguimos con el tema de las pensiones, pero ahora desde la perspectiva de los sindicatos y de los movimientos que tienen contacto de primera mano con jubilados. El día de ayer abordamos, dijéramos, desde el punto de vista técnico con un actuario. Ahora vemos la segunda cara de la moneda, que son los trabajadores. En ese sentido, tenemos en el estudio a Mario Montes, presidente de AGEPIN, Aida Rosales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hogar Remunerado Salvadoreñas, y Rolando Araujo, representante de Acción Solidaria de Cotizantes AFP El Salvador. Señores, buenas noches, es un gusto tenerlos en el programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Igual. Bueno, el día de ayer tuvimos aquí en el estudio Mario, Aida y Rolando a un actuario con el cual tratamos de analizar, dijéramos, desde el 96, que se da el proceso de reforma, y concluíamos que a 20 años después de esa reforma, quizás hoy estamos a 22 o 23 años de la reforma, todavía tenemos una cobertura del 25%, una alta concentración en la cartera de inversiones, un duopolio de las AFP y una fuerte presión en las finanzas del Estado, como son las pensiones. Pero quisiera ver desde la óptica de AGEPIN cómo están viendo ustedes el proceso de reforma del sistema. Bueno, gracias. Para nosotros es importante este proceso. Como lo dijimos en 1998, lo que se perdió es el derecho a la previsión social, porque dejó de ser un tema de previsión social y se volvió mercantilista, ¿verdad? Se volvió en función de utilidades para las AFP y no para el trabajador. En ese proceso nosotros como AGEPIN hemos dicho que eso es lo que debemos de rescatar. Solo el tema de administración, es decir, el problema de las pensiones es solo administración del fondo. No solo administrar, sino el tener en el tiempo el cálculo del salario básico regulador, mantener una pensión que esté al porcentaje antes de la reforma del 2017. Correcto.
La unidad sindical creo que aglutina 250, dijéramos, agrupaciones, ha hecho básicamente 11 propuestas al gobierno. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Creen que se las han tomado las 11? Como no conocemos el proyecto como tal, es bien difícil, pero sí se ha planteado que la creación, porque el punto 1 es la creación de un nuevo instrumento, ¿verdad? Sí. Que es la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social. En ese sentido, nosotros como AGEPIN desde el 2015, antes de las reformas del 2017, lo planteamos. Ok, el ministro, que nadie ha querido soltar prenda, pero el que más ha hablado un poquito del tema de pensión ha sido el ministro de Trabajo. Y él dijo una frase: es una reforma que en realidad va a mover las capas tectónicas y vamos a llevar justicia a los trabajadores. Bueno, esperamos que ese proyecto llegue a la Asamblea y conocerlo, ¿verdad? Eso es muy importante para también nosotros como trabajadores decir, sí, este es el proyecto que nosotros creemos conveniente para la clase trabajadora, porque es de esa perspectiva que nosotros la vemos como trabajadores. Ok. Aida, tú eres la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hogar Remunerada Salvadoreña. Sí, muy buenas noches. Es decir, en el país hay 1.831.000 hogares, de los cuales el 90% emplean mujeres para tareas domésticas, sí, cuyas edades están entre 19 y 29 años de edad, representan el 25%, ¿verdad? La dignificación de este trabajo, ustedes han tenido una lucha constante. En estos momentos, ustedes no gozan de ninguna pensión. Sí, muy buenas noches. Como secretaria general, pues decirle que en estos momentos no tenemos ninguna prestación social o no gozamos de ningún derecho como goza el resto de la clase trabajadora, ¿verdad? Por eso es que nosotras en nuestras demandas estamos luchando por lo que es el convenio 189 de la OIT, que es sobre trabajo doméstico. ¿Qué apoyo has tenido de las demás organizaciones de trabajadores? Bueno, pues hasta ahorita ha sido poco el apoyo que se ha brindado, ¿verdad?, de parte de los sindicatos. Hemos tenido más de las organizaciones como las Mélidas, Ormusa, FEACIES, que sí nos ha estado apoyando, ¿verdad?, bastante en estas acciones que hemos hecho ante la Asamblea Legislativa. Metimos un anteproyecto de ley en el 2020, ¿verdad?, y lo volvimos a meter ahora el 8 de marzo para que lo retome nuevamente la nueva legislatura, ¿verdad?, y se dé paso a que esta ley pues se apruebe o se estudie, ¿verdad?, para que nosotras gocemos de todas esas protecciones y también gocemos de una jubilación, ¿verdad?, porque hasta el momento no gozamos de ninguna protección. Según mis datos, ustedes aglutinan a 140.000 trabajadoras, ¿es cierto? Sí, somos más de 140.000 las que trabajamos en los hogares aquí en el país. ¿Qué les ha dicho el presidente del salario mínimo con relación a que, recordamos que hay una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en el cual mandataba, dijéramos, una propuesta sobre el tema del reconocimiento hacia su sector? ¿Cómo avanza ese proyecto? Pues hasta ahorita tampoco ha avanzado en nada ese dictamen que decretó la sala en el 2020, ¿verdad?, en el tiempo de la pandemia, que se estipulara un salario mínimo del sector comercio y servicios, ¿verdad? Basado en ese, tendría que estipularse el salario mínimo para las trabajadoras del hogar remuneradas, pero hasta el momento, ¿verdad?, digamos, la comisión del salario mínimo pues no lo ha estudiado, ¿verdad?, no lo ha pasado a la asamblea para que la asamblea lo apruebe y decrete que sí se estipule ese salario para el sector de nosotras. De ustedes. Sí. Bien, Rolando, usted es el representante de Acción Solidaria Cotizantes AFP por El Salvador. Así es. ¿Cuál es el rol, cuál es la naturaleza de esta asociación? Quiero robarle un minutito. ¿Sí? Quiero agradecerle por la invitación, felicitar a Megavisión y a Canal 19 por ser el único canal verde en nuestro país, ¿verdad? Y enviarle un cordial saludo a todos los de Acción Solidaria de Cotizantes AFP,
a las personas que nos están viendo fuera del país, que están pendientes de nosotros, y un fuerte abrazo para el grupo No Más FP y Poder Popular. Volviendo al tema, nosotros surgimos allá por agosto del año 2020. La pandemia creo que nos ha cambiado la vida a todos y a muchos. Para muchos es el hecho de haber quedado sin empleo, ¿verdad? No contar, digamos, con medicamentos que son esenciales. Nosotros al venir trabajando hemos presentado piezas de correspondencia a lo que es al grupo parlamentario, a los diputados que están en este momento en la Asamblea. Nos vimos en la necesidad de que somos muchos trabajadores de los cuales nos hemos quedado sin empleo, y en la mayoría no han cotizado mucho tiempo, están a una edad ya avanzada, lo cual, si con 4 años de cotizar, la verdad es que nunca se van a pensionar, nunca lo van a dar un salario. También nosotros hemos tratado de ver la manera de que incorporemos a personas que tienen enfermedades crónicas y no terminales, ¿verdad? Porque la gente está necesitada de su medicamento. He recopilado muchos datos en los cuales compañeros, por ejemplo, una amiga del grupo, el esposo está muy grave, necesita de una operación, medicamentos, la mayoría pues somos hipertensos o diabéticos, y ahí seguimos luchando con muchas cosas que nos hacen falta como grupo, ya que nosotros cada quien pues... ¿Ustedes han sido escuchados por la mesa en el cual se discute la reforma de pensiones? No, pero nosotros aquí con el compañero de Jepín estamos congregados con el grupo Poder Popular. Ellos nos han tomado la iniciativa y agradecemos a Rodwald Solórzano, nuestro líder allí, que hemos creado este grupo, el cual ellos nos han brindado el apoyo, porque la mayoría lo que busca es una pensión. Y nosotros también apoyamos ese aspecto a todas las personas, pero la mayoría de nosotros somos personas desempleadas y necesitamos nuestro dinero para sacar adelante nuestro país, ya que la mayoría somos emprendedores. Bueno, de hecho, el 25% es la cobertura que se tiene actual del sistema. Correcto. Al contrario, el 75% está en el sector informal, no puede ingresar. Pero quisiera que empezáramos de las 11 propuestas, dijéramos, que ustedes han integrado en la petición. Primero está la nacionalización de las pensiones. Piden que se diluyan las administraciones de pensiones y se dé paso a un Instituto Autónomo de Previsión Social. Sí. ¿Cuál es el fundamento que ustedes han tenido para poner en el centro, dijéramos, de la problemática el hecho de que estén administradas por privados en este momento? Bueno, el primer punto es el porcentaje que nos comenzó a cobrar por administrar nuestro dinero, ¿verdad? Que era de 1.9 y luego lograron con gran esfuerzo bajarlo a 1.2. O sea, eso para nosotros es una situación de que creemos como trabajadores que nos cobran mucho por los estudios que se han hecho, ¿verdad? No solo por creerlo, sino por los estudios realizados, de que con el 1% que nos cobre es más que suficiente para poder administrar. Ese es un punto. Y lo otro es cómo está diseñada la distribución de las utilidades que se tienen a final de cada año, cómo esas ganancias se distribuyen entre los dueños de las AFP o accionistas y qué es lo que nos llega a nosotros a las cuentas individuales, que es muy bajo, demasiado bajo, ¿verdad? Cuando uno ve su cuenta individual, ve que le han depositado 0.0001 a veces, ¿verdad? Entonces, que se suponía que era la rentabilidad, en el cual la cuenta individual debería estar basada. Entonces no, eso para nosotros es demasiado bajo y es más alto el cobro que nos hacen. Entonces creemos que todas esas grandes utilidades que han tenido las AFP durante estos 23 años deben ser retribuidas en el trabajador, en el que ahorra, ¿verdad? Porque somos nosotros los que ahorramos y que el pasivo laboral que nos pone nuestro patrono también le pertenece al trabajador. Entonces es importante que nosotros gocemos de esa utilidad y no que sean personas que no ponen capital las que se lleven las utilidades. Eso para nosotros es un mal diseño de las AFP, que por supuesto fue algo que fueron a traer a Chile, ¿verdad? Y que para nosotros fue desde 1996, cuando se inició el proceso y que entró en vigencia en 1998, dijimos
esto realmente no es para la clase trabajadora de El Salvador. En el caso del sector que tú representas, que ni siquiera llegan al salario mínimo, en el cual, ¿cómo es que pueden, dijéramos, aspirar a una pensión digna, entre comillas, ¿verdad? Si en este momento tuvieses el salario mínimo que anda en $360, ¿verdad? Si estuvieras cotizando, dijéramos, sobre la base del salario mínimo, si le sacas el 30%, que es lo que se da, pues yo creo que continuarías trabajando. ¿Cómo han visto ustedes la perspectiva, o cuáles le han generado alguna expectativa con respecto a la pensión universal, que era la que ustedes podían aspirar? Sí, bueno, como sector, ¿verdad? Nosotras veíamos esa propuesta como más viable, ¿verdad? Que era universal, que tenía que ser vitalicia y bueno, que tenía que ser integral también, ¿verdad? Para todos los sectores. Esa era la que nosotras marchábamos y también pedíamos que esa propuesta se tomara en cuenta, porque cubría más al sector digamos, al sector informal o al sector de trabajo doméstico, sector de trabajadoras a domicilio, ¿verdad? Que se encuentran en este país, ¿verdad? Pero que muchas veces no se le da la importancia a estos sectores, ¿verdad? Que también trabajamos y aportamos a la economía de este país. Somos más de 140,000 las que trabajamos, ¿verdad? Nos quedamos al cuidado de una casa, de los hijos, ¿verdad? Pero todo eso no es valorado y debería de hacerlo, ¿verdad? Porque realmente es un trabajo bastante complicado y es una gran responsabilidad la que nosotras tenemos, y tendríamos que entrar en todas estas prestaciones, ¿verdad? Que tiene todos los trabajadores y trabajadoras. Al entrar vamos a tener la participación ya de nuestros televidentes. ¿Por qué te cobra el adelanto de tu dinero con intereses, y si no los puedes pagar tenés que trabajar 5 años más para pagar ese adelanto? Eso no es correcto si es el dinero que vos has cotizado. Claro, no es correcto, ¿verdad? Lamentablemente esa fue una de las trampas de la reforma del 2017, en el sentido que los trabajadores, vamos a la AFP, a traer el 25%, en ese momento no le dicen cuánto va a pagar de intereses, ni le dicen que lo va a devolver, ¿verdad? No le dicen que es un préstamo, porque la cosa es que lo ven como un anticipo, no como un préstamo. Ese es el problema. Entonces, cuando ya se cumple la edad, le dice, bueno, no. De hecho, ustedes dentro de las propuestas no quieren que haya anticipo, entiendo yo. No, porque la previsión social del ahorro es para eso. Entonces, es estar engañando a la persona, porque cuando la persona ya se gastó el dinero, está preocupada que cómo va a quedar su pensión solo con el 75% que tiene de ahorro. Eso es una preocupación. Roberto Campos nos dice, el problema de las pensiones es muy complejo, porque si no hay fuentes de trabajo para un grupo de jóvenes desempleados, ¿cómo se van a mantener a los jubilados? Es decir, los jóvenes mantienen el régimen de los jubilados, pero te quería preguntar, porque te escuché que ustedes están peleando también porque se incorporen personas que gozan, o que mejor dicho, que tienen una enfermedad no terminal, pero sí crónica, como la diabetes, como las hipertensiones. El problema es cómo lo vas a sostener, es decir, porque los sistemas tienen 2 fuentes de información: tiempo de servicio y las aportaciones y cotizaciones. Entonces, no es que no sea justo, me refiero yo, pero alguien tendría que pagar si se quiere dar una pensión universal, ¿verdad? En este caso, lo que ustedes están planteando. En realidad, nosotros lo que hemos planteado desde un inicio es el reintegro de nuestros ahorros a las personas que ya no tienen empleo y que ya no van a poder jubilarse. Le ponía un ejemplo, tenemos un compañero que tiene 57 años y solo ha cotizado 4 años. Eso es mentira, que jamás se va a pensionar. Por ende, lo que buscamos es el reintegro de su dinero, ¿verdad? Él, en un dado caso, él es un emprendedor, me dice, yo podría vender medicina, aunque sea,
pero él busca una sostenibilidad y es un apoyo para el gobierno, porque no tener tanta gente sin empleo. Pero veo una incongruencia, porque ustedes están peleando, o por lo menos pidiendo, que no se regrese ningún tipo de cotizaciones, ni aún en el caso que plantea. No, el anticipo del 25%, pero en el caso de ellos sí, Ustedes se decantan porque la ley por lo una establece. regulación. Hay una regulación porque la ley establece que tanto los que están fuera del país como los que tienen enfermedades crónicas sí tienen derecho a que se les devuelva lo que ahorraron en ese momento, porque muchos tienen menos de 10 años. Entonces, que se los den de una vez, pues, porque es su dinero. Ok. ¿Creen oportuno revisar el salario mínimo del sector laboral de manera escalonada? Desde su perspectiva como gremio sindical, ¿ven con buenos ojos que el sistema de pensiones pase a manos del gobierno y el sector laboral de este país, que se crea el Instituto Autónomo de Pensiones de El Salvador? Y finalmente dice: buenas noches, les saludo como siempre, el señor Rafael Armando Salazar Villa. Bendiciones. Ustedes, desde la perspectiva de los sindicatos, ven con buenos ojos que el sistema de pensiones pase a manos del gobierno. ¿Les da esa garantía a ustedes? Sí, es que el compromiso, independientemente del gobierno, aunque esté, porque esto es en el tiempo, ¿no? Lo que nosotros queremos garantizar. ¿Ustedes están decantando por un sistema público? Sí, público, claro que sí. Rescatar la previsión social, ese derecho que hemos perdido, es el que nosotros queremos. El tema de la solidaridad, ¿cómo lo ven en el caso de que tú estás planteando de este amigo que tiene 4 años de que cotizó, tiene 57 años? Técnicamente es imposible que él se pudiera llegar a jubilar. ¿Verdad? Pero sí, ustedes estarían anuentes a pedir que se le reintegrara todas las cotizaciones y aportaciones que ha hecho él al sistema. Sí, correcto. Es que nosotros desde el inicio fuimos claros en nuestra petición. Al inicio pensábamos que personas de 50 años que ya no se iban a jubilar, pues que le reintegraran su dinero. Pero viendo la situación de la pandemia, aún de las tormentas tropicales, que no se habla mucho ahora, partimos de los 40 en adelante, aunque hay mucha gente que tiene toda la razón del mundo, porque dice: nosotros tenemos menos de 40, pero tenemos necesidades también, y eso lo entiendo, pero el Estado creo que no aguantaría con una carga de esa índole. Tal vez a posteriori, después de la reforma, se puede seguir estudiando para ver qué se puede hacer con esas personas, pero sí fuimos claros ahora que de 40 en adelante, si no tienen empleo y ya no se van a poder jubilar, que se reintegre ese dinero para que ellos tengan un emprendedurismo propio y que ayudemos al país a sacarlo adelante. Usted en una de sus posiciones dijo que es un trabajo realmente lo realizamos en condiciones bien discriminatorias y bien vulnerables. ¿A qué te referís en el caso de las empleadas domésticas? Bueno, por lo menos las que trabajan casa adentro, ¿verdad? Son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse. Y si el empleador llega anoche, la despierta para que ella le dé de comer o para que le abra el portón, ¿verdad? O muchas veces son también abusadas sexualmente por los empleadores, por los hijos o por algún familiar que viva dentro de esa casa, ¿verdad? Y bueno, se contrata para, digamos, para hacer un determinado oficio y al final la ponen a hacer la limpieza, a lavar ropa, a planchar, ¿verdad? A lavar trastes, la ponen a hacer de todo. Y por el salario, ¿verdad? Bien, ni un salario mínimo, pues, sino que menos del salario mínimo, ¿verdad? Y la trabajadora, porque es del campo, ¿verdad? Viene de los departamentos, no sabe ni leer, no conoce sus derechos, dice ella, bueno, pero tengo trabajo, ¿verdad? Tengo que llevar la comida a mis hijos que he dejado ahí en el campo. Bueno, que tampoco eso es una realidad, es decir, frente a no hallar una oportunidad en el campo, emigran hacia la ciudad. Exacto. Con toda la problemática que eso lleva. Con toda la problemática, así es. Entonces, por eso es de que trabajan en una discriminación y vulnerabilidad. Dicen: buenas noches, ¿no se podría hacer una cotización mayor y en cotizaciones que den un margen más alto de ganancia en las AFP?
aumentar la cotización. El problema de Entiendo que ahora estamos en 7.75 para el empleador y el resto para lograr el 15% de las aportaciones que hace el trabajador en este momento. Sí, así estamos, al 15%. Bien, quisiera entrar en una de las segundas propuestas que ustedes tienen, que nos llama la atención, es decir, que ustedes están pidiendo, dijéramos, como sector sindical, pensiones del 70% del último salario del trabajador. ¿Es posible esto? Nosotros hicimos un estudio que lo planteamos con un doctor actuarial, Rodolfo, el apellido no lo recuerdo en ese momento, pero sí se planteaba teniendo como base de años de servicio del 50%, y a partir de ese 10 años de servicio del 50%, a partir de ahí, un punto por año laborado. Significa que al llegar a los 25 años laborados se está llegando a un 75%. Porque hoy tenemos un 30% del salario y hay una percepción, lo escuchaba de una de las que está en la mesa para una pensión digna, y dijo, mire, quítense de la mente de que la pensión es otro salario y que nadie está pensando en pensiones de lograr un 70%. Entonces, es decir, no es porque no se quiera, es que en este tema es actuarial, este tema es económico, ¿verdad? Es decir, si no hay de dónde sacarlo, aunque quisiéramos el 70%, entonces desde la óptica de ustedes, sí, es viable. Es viable el 70%. Sí, es viable el 70%. Vamos a ver, dice, veo dos salidas viables para darle una pensión digna a nuestros trabajadores. Primero, aplicarle el principio de solidaridad a los que tienen un salario arriba de 1.500.002. Aumentar el 1% del IVA para las pensiones menores de 300. Menciono esto porque la mayoría de jóvenes han muerto o por la delincuencia, por accidentes o por malos hábitos alimenticios. Conclusión, hay mayor cantidad de jubilados y los trabajadores han quedado pocos por las causas mencionadas. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta? Lo que pasa es que el sistema mismo ha permitido que muchos compañeros se pensionaron con la AFP, pero como es baja y han continuado trabajando. O sea, no abandonaron su lugar de trabajo. Eso significa que esta generación ya llegó a los 60, 65 años laborando. Por supuesto que todas estas personas que todavía laboran no han permitido la generación de nuevos empleos. Este cambio generacional no se ha dado, y tiene que ver más, y se agudizó en el 2017 cuando pasa al 30%, porque antes de septiembre del 2017 era el 60%, ¿verdad? Y ahí se rompe el principio de igualdad. ¿Qué participación tuvieron ustedes en esa fatídica reforma del 2017? Porque pero nadie dispuso el grito en el cielo. Estuvimos en la asamblea, lo que pasa es que esa vez se cerraron todos los portones en la asamblea y nosotros no tuvimos ninguna participación, más que estar afuera diciendo que no estábamos de acuerdo con lo que se iba a suceder ese día dentro de la asamblea. Solo eso nos tocó, estar afuera diciendo que no y no, pero igual no fuimos escuchados por los entonces diputados. ¿Ustedes cómo ven la reforma del 2017? Yo trabajé hasta el 2009. Yo fui obligado, ¿verdad? Tú eres de la categoría de los obligados. Correcto. Porque a los optados sí les pasaron la guillotina. Sí, correcto. Y es más, yo siempre he dicho, una pensión fuera válida, ¿verdad? Más sin embargo, creo que nadie ha hecho números de a cómo le va a tocar la pensión cuando se jubilen. Eso es un hecho tan real y todo el mundo habla de una pensión. Y lo que el compañero dice, del 70% pues sería más o menos lo ideal. Pero en nuestro caso, yo voy a cumplir 56 años. O sea, ya no me ¿Todavía no te puedes jubilar? No me puedo jubilar, renuncié hace 11. ¿Verdad? No me voy a jubilar, pero yo tengo todavía vida útil, lo cual yo puedo aportarle al país. Y eso creo que no lo toman en cuenta. Y vuelvo, hay personas que ganan $5,000 y se van a pensionar con 450. Jamás van a poder vivir con eso. Si han tenido un sueldo pues bastante... Bueno, y que fue, dijéramos, como el gancho para decir, en el caso de los optados, que ustedes se decantaron por un ahorro individual en la medida en que cada uno aportaba, los beneficios
así deberían de ser al final de su vida productiva. Pero los honorables diputados en el 2017 cambian. Y por eso, de último, te voy a dejar la propuesta, si en realidad cuál es el rol que debe jugar la parte política en este tema. Nos dice, buenas noches y saludos. Una pregunta a los panelistas. ¿Cuál fuera la diferencia entre cotizar con las AFP y el Estado, si que esta nueva reforma incluyera eso? ¿Cuál es la diferencia? Está preguntando qué diferencia va a haber en que yo cotice a una AFP y cotice al Estado como régimen. Es que el tema es cómo está diseñado en este momento la ley SAP, cómo se define y cómo se concibe con ese 30%. Y cómo también hay que definir que después de los 60 años, ¿cuántos años más puede soportar el cálculo, ¿verdad? Que es de 20 años para llegar a los 80, ¿verdad? Para llegar a la parte solidaria. En ese sentido, creemos que una nueva ley, con la perspectiva de que toda la inversión del fondo de pensiones sea a beneficio de los cotizantes y no a beneficio de un grupo de empresarios que sin hacer mayor trabajo tienen utilidades. Le preguntan, desde el 2014 dejé de cotizar, desde entonces no he vuelto a tener un trabajo formal. Vino la pandemia y quise retirar el 25%. No me lo permitieron porque tengo 43 años. Y esto realizando oficios varios está realizando servicios varios para poder sobrevivir. Pregunto, ¿se podría volver a intentar en quererlo retirar? Es que ahí él no le corresponde el 25%, sino el 100%, porque ya dejó de laborar y ya no tiene perspectiva de tener un trabajo. Y es posible formal. Que estas personas, porque si ese fuese el criterio, se pueden ustedes imaginar, todos retirando ese fondo de pensiones, ¿cómo va a quedar? Que ese es el punto, ¿verdad? Valorar el que todavía está trabajando y tiene ya las edades que la ley establece, que puede retirar el 25%, pero todos aquellos, como el sector donde está el compañero, que ya no laboran, ya no tienen, ya no aportan al sistema, y muchos de ellos pero ahí tienen su dinero. Ahí está ese dinero. Dice, buenas noches, licenciado Valdivieso, ¿qué sucederá con aquellos pensionados que ya pensionados están y siguen trabajando para el gobierno? ¿Tendrán doble pensión? Eso creo que no se puede. No se puede. Quisiera preguntarte, dentro de la óptica, ustedes me dijiste que has tenido coordinación con AGEPIN, o sea, han estado en pláticas, los tiene sobre todo, me dijiste esta federación, que así es. Así es. Así es, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes su incorporación al régimen de seguridad social? ¿Qué es lo que ustedes prevén para que sean incorporadas al régimen de seguridad, que es un derecho humano, dicho sea de paso, ¿verdad? Reconocido por la Constitución? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotras por eso es que estamos luchando porque se apruebe el convenio 189, porque el convenio es como la sombrilla, ¿verdad?, que trae todos esos derechos, y ahí entra la seguridad social de obligatoriedad para el sector de las trabajadoras domésticas. El 189 y el 190 de la OIT, el son 189 es sobre trabajo doméstico y el 190 es sobre la violencia de género en el mundo del trabajo. Okay. Entonces, pero van de la mano los dos. Los dos. ¿Verdad? Y en el 189, ¿cuál ha sido el rol político? ¿Con quién han hablado? ¿Con bueno, quién se han pues reunido? nosotras nos hemos reunido con cuando era el canciller Hugo Martínez, ¿verdad? Nos reunimos con él, nos dijo que nos iba a apoyar. Desde aquella época venimos nosotras en esa lucha, ¿verdad? Luego nos sentamos con las comisiones de Relaciones Exteriores, la Comisión de Trabajo, ¿verdad? Nos recibían y nos decían que sí, que el convenio estaba en estudio y que estaba en proceso y que iba avanzando, porque no dejábamos nosotras de presionar y de hacer incidencias, ¿verdad? Siempre estábamos ahí con el dedo en el renglón, ¿verdad? Pero al final, bueno,
antes de que llegara el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Y todos los diputados nos dijeron de que el convenio se iba a ratificar, ¿verdad? Pero ya no se ratificó. Entonces nosotras este año pues hemos hecho varios plantones a la Asamblea Legislativa, haciéndole el llamado al presidente, ¿verdad? Porque él en su campaña dijo que las trabajadoras del hogar remuneradas iban a tener todas las protecciones de ley, ¿verdad? Pero hasta el momento no lo ha cumplido. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a analizar ya en las conclusiones qué esperan ustedes como clase trabajadora, como sindicato, ustedes como organización. Aunque no son sindicales en el caso de ustedes, pero han hecho una demanda. Cuando regresemos vamos a ver qué depara para el país. Mira, como estaban, han mejorado con este gobierno, pero estaban mal. Ahora ha mejorado un poco, pero ahora no, con este gobierno le aumentó y es un poco más de ayuda que le da a uno. No ajustan, no alcanzan. Sí, yo soy beneficiaria. Mi esposo es el que trabajó y yo soy beneficiaria. No ajustan, tiene que luchar uno buscando otro trabajo por día aparte. Sí, que la mejoren, porque yo tengo menos todavía, $300 tengo de pensión y con eso no alcanza. Y más que los hacen venir hasta aquí a firmar, fíjese, a gastar. Antes allá llegaban a firmar, allá llegaban ellas, las secretarias, para que nosotros firmáramos allá. Y ahora no, tenemos que venir hasta aquí. Bien, ya en esta última parte, que es prácticamente las conclusiones, quisiera poner en el contexto que hay una, dijéramos, discusión muy fuerte en si el sistema es público, si el sistema es privado o si el sistema es mixto. Pero por ahí dicen que qué va a pasar independientemente de dónde esté si se siguen manoseando políticamente los ahorros de los trabajadores. La reforma del 2017 fue un manoseo a los ahorros de los trabajadores. Entonces, independientemente de que en manos de quién estuviera, si se va a seguir bajo las presiones políticas, esté en donde esté esto, no se va a cumplir. Bueno, nosotros como trabajadores y con todo el movimiento social que hemos hecho, AGPIN, el movimiento No Más AFP, la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, el Poder Popular, la CNTS, hemos dicho que es importante crear una nueva ley, muy importante. La ley SAP ya fue demasiado manoseada. Dio su vida, sí, fue demasiado trastocada. Entonces ya no da para más. Entonces, a partir de ahí, y donde el centro seamos nosotros los ahorrantes, comencemos a crear y a definir un sistema que dé para más de 50 años, que tenga sostenibilidad en el tiempo, que es lo importante, ¿verdad? Porque ya venimos de sistemas, aún el INPEP, ¿verdad? No duró ni 20 años, ¿verdad? Y ya cambiaron el sistema, la parte del seguro social, vinieron con el tema de las AFP y también no es viable. Entonces, sí, te hacen una pregunta. ¿Por qué los salvadoreños fuera del país pueden recuperar sus ahorros sin cumplir los requisitos y miles de salvadoreños en el país que tampoco van a cumplir esos requisitos no pueden tocar esos ahorros? ¿Son más valiosos esos salvadoreños en el exterior que los que se han quedado en el país? Ese es el tema, que el diseño de la ley está así, ¿verdad? Así actualmente así está planteado en la reforma del 2017. Entonces, por eso nosotros decimos, debe de cambiar la ley para definir bien qué pasó con los fondos de varios, tanto de los que se han ido del país como los que están acá y tienen enfermedades terminales, para que también lo necesitan y que a muchos de ellos los tiene que evaluar una comisión especial para poder ver si procede o no procede con su dinero. Eso no debe ser. Tú en el cambio de extracámara nos manifestaba que incluso han hecho peticiones a la Comisión de Derechos Humanos del país.
Sí, nos hemos reunido a la Comisión de Derechos Humanos llevando nuestras peticiones. Es más, como aún al arzobispado le pedimos ayuda, hemos mandado cartas al señor presidente de la Asamblea Legislativa también para que nos reciba y poder exponer nuestros casos. Mandamos una demanda a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos porque en teoría tenemos gente que de verdad está padeciendo gravemente de enfermedades, no tienen para vivir, hay gente que ha perdido su casa teniendo su dinero guardado. Eso no puede ser. Entonces ellos han caído para mí en un lesa humanidad y por esa razón nos vimos en la necesidad, no por el hecho de que sea el gobierno en turno, sino por las necesidades que nosotros hemos tenido. Ustedes se decantan porque regularicen, dijéramos, aquellos casos que en realidad ameriten, dijéramos, que se les devolviera sus aportaciones o sus cotizaciones siempre y cuando, ¿verdad?, cumplan con determinados requisitos, o sea, no en términos generales, porque dentro de la propuesta está no anticipos, no entiendo anticipos, yo. Sí, así es. Sí, correcto. Hemos visto todo eso, pero recapitulando, nosotros estamos con nuestra petición de que de ese 25% que la gente retiró, no tenga que pagar intereses, es su dinero. 2, para mí, prioritario, serían las personas que tienen enfermedades crónicas y terminales, aún en personas con enfermedades de insuficiencia renal crónica. En esos casos, ustedes están pidiendo que se les devuelvan las cotizaciones y aportaciones. Es correcto, pero también de las personas que no tienen empleo y que ya no se van a jubilar. Lo que buscamos nosotros es que seamos unos emprendedores y que no seamos carga para el Estado, porque la mayoría puede trabajar todavía con su dinero, puede fomentar. Incluso, me decía alguien que es barbero, yo puedo poner otras 2 sillas para fomentar trabajo, el empleo también. Entonces, el 25% que no se reintegre, ni que se cobren comisiones, y de 40 años en adelante, la persona que ya no se va a jubilar, que le reintegren sus ahorros. Ok, dice, yo lo que quiero saber es si los que estamos ya pensionados los tomarán en cuenta en la mejora, porque con $200 no ajustan para el mes. Creo que es una persona que se ha pensionado con el 30%. Y de ellos, hay, del 2017 hasta la fecha, hay un porcentaje que plantea eso, que si se mejoran las pensiones, ¿cómo van a quedar ellos? Ese sector, del 2017 hasta el 2022, por decir algo, son 5 años. De hecho, ayer el actuario decía, bueno, hay un segmento de los que están pensionados, los que están por pensionarse, ¿verdad?, que es otro segmento, y los que les haga falta todavía para que eso pueda llegarse. Y también daba un dato interesante, que el 60% de la población que cotiza y aporta, ¿verdad?, ese 60% tiene un salario entre $400 y $500. Entonces, ¿cómo le puede quedar una pensión arriba del 30%, ¿verdad?, cuando su salario es bien bajo? No llega a $500. Entonces, ese porcentaje que tiene el salario mínimo, que es un porcentaje bastante. Ese le va a quedar pensión mínima, porque sí, no hay forma. Es la pensión mínima. No hay forma de hay hacerlo. ¿Cómo aplicarle ese porcentaje? Y esto lleva a otro problema, porque hay gente que ya tiene la edad de jubilación, pero no se jubila porque no le alcanza, tiene una enfermedad terminal, ¿verdad? Y aquí hay una tendencia como que ya el pensionado es carga, que el pensionado no sirve, cuando le ha dejado 30 años de vida. Muchos hoy más de 30. Y muchos más de 30 años. En mi caso, yo ya tengo 34 años de trabajar para el Estado y todavía me faltan 4. Voy a terminar 38. 38. Sirviéndoles. Te dicen aquí, quisiera saber en mi caso, ya coticé más de 30 años, saqué el 25, pero por mi edad, 52, ya no consigo trabajo desde hace 2 años. Y se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo. Pago casa aún, pero eso ya está en jurídico por falta de pago. Es decir, no solo lo que está planteando él, a mis 52 años saqué el 25%, no tengo trabajo y no consigo por la edad. Esa es otra situación, porque si no consigue, aún por la edad, mucho menos enfermo. O sea, no tienen. Por esa razón, nosotros insistimos
en que las personas que no tenemos empleo, ya estamos arriba de los 40, y ya no podemos conseguir trabajo porque aquí quieren empleados de 28 años y con 5 o 6 años de experiencia. Eso jamás lo van a encontrar. Una pregunta y esto ya para ir cerrando, dijéramos, ¿qué pasa si a ustedes como sindicatos de estas 11 no le cumplen sus peticiones? ¿Qué van a hacer? Es un problema serio porque la perspectiva y lo que nosotros esperamos es que sí se cumpla, pero en el caso de que la propuesta fuera totalmente diferente a nuestras peticiones como clase trabajadora, bueno, nos toca manifestarnos como trabajadores, ¿verdad? Y yo creo que todos estaríamos en esa función de manifestarnos porque... Es decir, más de alguna me imagino que va a ser tomada en cuenta. El tema es que son 11. Sí. Ahora, aquí hemos escuchado una parte de la moneda, porque está la otra parte que es la de los empleadores, que esperamos que los señores que representan a los empleadores puedan tener esta participación. Hemos tratado de contactarnos, esperamos que asuman esa responsabilidad y vengan aquí a hacer sus propios planteamientos, al igual que ustedes, porque esta es una mesa donde hay dos patas, trabajadores y empleadores, y el Estado como el ente supervisor. Sí, así es. Así es que, bueno, finalmente ustedes están por una pensión universal en el cual incluirían, ¿verdad?, a los mayores de 60 años, a los que padezcan de enfermedades terminales y crónicas, e incluso dicen que incluyen a trabajadoras domésticas de construcción y agrícola. También ¿Da la cobija para eso? Hemos planteado la cotización del sector informal, que nunca ha cotizado y que es un buen porcentaje de trabajadores. 75% del sector informal. Sí, por cuenta propia, y que ellos han manifestado que si se les permitiera entrar al sistema, con mucho gusto cotizaran. Y no solo el 7.5, sino el 15%. Tu mensaje final, Aida. Sí, igual, ¿verdad? Nosotras pues quisiéramos también tener una pensión, ¿verdad?, digna a la hora de jubilarnos. Trabajamos quizás 20, 30 años en una casa y no gozamos, ¿verdad?, de una jubilación. Entonces esperamos pues que, como ya decía usted, que los empleadores vengan y den la cara también, ¿verdad?, y expongan sus propuestas y que pues integren a toda la clase trabajadora, ¿verdad?, incluyendo a las trabajadoras del hogar remuneradas, ¿verdad?, que tenemos todo el derecho de estar dentro de ese sistema de pensiones. Ayer nos decía el actuario que hay 3.5 millones de personas afiliados al sistema, pero que solo cotizan 675,000 personas, que es lo que mantiene, dijéramos, el sistema. ¿Han previsto ustedes incrementar eso, incentivar eso? Lo que pasa es que esto tiene que ver con los empleos formales. Lógico. De verdad, porque los como ellas, que todavía no tienen la oportunidad de cotizar, y aunque tengan una remuneración, pero no está contemplada ahorita. Entonces no cotizan. Entonces sí, es de crear algunos estudios que hicieron ya por un par de años, establecían aumentar también el número de cotizantes, pero tiene que ver siempre con el empleo. De hecho, ustedes se decantan por un monotributo orientado al sector informal para incentivar, dijéramos, aportes a pequeños contribuyentes. Por supuesto, el sector informal que quiere entrar al sistema, pero hay que incluirlo a través de una nueva ley. Bien, hemos llegado al final. Quiero agradecerle la participación de este día de ustedes. Esto es la primera parte, nos hace falta todavía ver ya el proyecto. Cuando ya se conozca, nos comprometemos para que nos brinden también ustedes sus opiniones al respecto. Y a usted, amable televidente, ahí en su casa saque las conclusiones, que es al final el objeto de este programa. No nos cambie, nos vemos el día de mañana en otro programa de Pulso Social. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga.